Aún falta para llegar a la meta. El Hogar de Cristo extenderá su campaña de donaciones 2012 hasta este martes con el fin de alcanzar a reunir los casi 200 millones de pesos que le faltan. Vamos a conversar sobre estos números, sobre la campaña, sobre la situación de la pobreza acá en nuestro país con Verónica Monroy, directora social nacional del Hogar de Cristo. Verónica, gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias a ti por la invitación. Verónica, ¿qué tan dramático es esa brecha, digamos, para el funcionamiento normal del Hogar de Cristo? ¿Qué tan urgente se hace este llamado para los donantes? Es muy urgente el Hogar de Cristo para hacer funcionar sus programas, que son 535 en todo el país, donde atendemos a más de 27.000 personas. Para poder hacer ese trabajo, nosotros dependemos del financiamiento que nos dan, los aportes que nos dan las personas, principalmente las personas y también, ¿cierto?, las empresas. Más del 65% de nuestro financiamiento depende del éxito de esta campaña, más del aporte de los socios, en general del aporte de las personas. Es así de dramático. O sea, no es que hagamos campañas por hacer campaña, o no es que pongamos una meta de manera, no sé, porque se nos ocurre poner una meta. Sí. No, estos 1.000 millones que son la meta que nos hemos puesto en esta campaña, que es nuestra campaña anual, hace parte de nuestro financiamiento, que es vital para hacer funcionar los programas sociales que tenemos desplegados en todo el país. ¿A cuántas personas atienden ustedes? A más de 27.000 personas, donde, para darte una idea del panorama, son niños preescolares que van a nuestros jardines infantiles y salas cunas, son jóvenes que van a nuestras escuelas de reinserción escolar y nuestros programas de prevención de la deserción escolar, son jóvenes y adultos que van a nuestros programas de consumo problemático de alcohol y drogas, son adultos mayores que están en nuestras residencias, en nuestros programas de cuidado domiciliario, en nuestros centros de día, son las personas de la calle que están en nuestra hospedería y en nuestros programas, ¿cierto?, de apoyo. Y que lo han pasado mal este invierno. Son personas con discapacidad mental, adultas que están en programas de día y de noche, en fin. Es bien amplio el abanico de ayuda. Así es. Ahora, Verónica, las cifras que conocíamos hace algunos días de la encuesta CACEN, que muestran una leve disminución en los índices de pobreza, tanto extrema pobreza como pobreza más general, ¿refuerzan el rol que tiene el Hogar de Cristo o al contrario, lo debilitan porque puede decir, bueno, estamos solucionando un problema a nivel nacional, digamos? La verdad es que cuando en una población de 16 millones uno ve que hay más de 2.400.000 habitantes de esa población, que somos el país, ¿cierto?, que viven bajo la línea de pobreza, estamos frente a un problema. O sea, sí, claro. 2.400.000 chilenos. Con esta medición, sin entrar a hablar de la medición, si la medición es o no es, con la medición que tenemos, que es la medición que hemos tenido en las últimas décadas, ¿cierto?, vemos que hay más de 2.400.000 chilenos que viven bajo la línea de pobreza. Eso, la verdad es que en un universo de 16 millones es un tremendo problema. Más aún cuando uno además pone la variable, ¿cierto?, de que aquella medición, que por supuesto es correcta en términos de que están usándose los mismos parámetros que se han usado las mediciones anteriores, sin embargo es del todo insuficiente para dar cuenta de los problemas que efectivamente afectan a las personas que están viviendo bajo pobreza, que son problemas que van mucho más allá de lo monetario. Lo monetario es un problema, pero no es el único problema. Y esa es la vara que ocupa la CACEN, precisamente. Y esa es la vara con la que medimos nosotros pobreza en nuestro país, y que se han venido midiendo en los últimos años, y que es cierto el foco de, más que de la crítica de la necesidad de poder complementar esta medición con una medición que se denomina multidimensional, ¿cierto?, que puede rescatar estas otras áreas, dimensiones, estos otros aspectos que tiene la pobreza, que no son solo monetarios. Y ahí una forma de graficar esto me parece que es fácil ponerlo en la situación, por ejemplo, de los adultos mayores. Una persona que es adulta mayor, que por lo tanto, por el solo hecho de ser adulto mayor, tiene
acompañado, ¿cierto?, a su situación de vida, vulnerabilidades y daños, como por ejemplo de la salud, cierto deterioro en su condición cognitiva, ciertos grados de dependencia, si esa persona además es pobre, se conjuga ahí una situación que es muy dramática. Ahora, un adulto mayor... Y eso no lo mide la CACEN, disculpa, pero ese aspecto, digamos, el que no... Cuando definimos la línea de pobreza, lo que definimos es una línea monetaria. Y de hecho, la línea que se define, cierto, a propósito de la última CACEN, es de 72.000 pesos y algo. Sí. Y un adulto mayor, por ejemplo, que en Chile hoy día recibe una pensión básica solidaria. Una pensión básica solidaria hoy día es del orden de 78.000 pesos. Ese adulto mayor, si vive solo en una población de algún barrio o de alguna población de nuestro país, exactamente, y está solo, por el solo hecho de vivir, de recibir esa pensión, queda fuera de la línea de pobreza. Técnicamente no es pobre, aun cuando, por ejemplo, sabemos que puede gastar hasta 40.000 pesos en pañales si es que tiene algún grado de... Entonces, eso, por ejemplo, no lo mide, esos aspectos no lo mide la forma que estamos hoy día definiendo quiénes son pobres y quiénes no. Verónica, y según lo que usted me dice, entonces sería necesario hacer una actualización metodológica. Sé que se cayó en una discusión política después de las cifras que dejó de lado un poco el tema de fondo, pero quizás es necesario hacer esa actualización para que la política pública sea un poco más efectiva, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos medir la pobreza, cuando cualquier país quiere medir la pobreza, lo que quiere hacer en el fondo es medir, saber, conocer una realidad para poder diseñar e implementar las mejores políticas públicas para abordar esa realidad. Es el sentido que tiene la medición, si no, la verdad es que no tendría sentido. Y desde esa perspectiva, cualquier avance que nosotros tengamos como país en el sentido de mejorar esa medición, de complementar esa medición, sin duda que es vital para poder, por un lado, que el Estado, ¿cierto?, diseñe políticas públicas lo más pertinentes y adecuadas a esa realidad, y por otro lado, para que nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, también podamos generar las mejores estrategias para poder mejorar las condiciones de una población que hoy día, y volviendo, ¿cierto?, al origen de la pregunta, es todavía absolutamente mayoritaria. O sea, 2.400.000 chilenos que vivan en el Chile de hoy bajo la línea de pobreza. Eso significa que vivían con menos de 72.000 pesos mensuales per cápita. La verdad es que estaremos de acuerdo que significa que estamos en un tremendo problema, y desde esa perspectiva organizaciones, instituciones como el Hogar de Cristo son fundamentales. Nosotros hacemos una tarea no solamente de asistencia, nosotros no solamente entregamos alimentación, techo y abrigo. Esa primera asistencia, por supuesto que se entrega en varios de los programas como una primera asistencia, pero a esas atenciones se complementan en casi todos los programas del hogar, sin ir más lejos, todo lo que tiene que ver con el tema educacional, ¿cierto? Se complementan acciones que tienen que apuntan más bien a recuperar los deterioros, los daños que se han causado en las personas que están sujetas a una condición, ¿cierto?, de vulnerabilidad o de exclusión. Verónica, se nos acaba el tiempo, pero para reforzar precisamente este mensaje y dado lo que hemos conversado, ¿cuáles son las vías directas para hacer las donaciones y poder alcanzar esa meta y para que el Hogar de Cristo siga haciendo esta tarea? A ver, tenemos 3 mecanismos que son muy fáciles y muy seguros. El primero es la página web del hogar, www.hogardecristo.cl. La verdad es que es un método fácil, seguro, y a nadie le va a tomar más de un par de minutos, ¿cierto?, resolver el tema de la donación. Ese es uno. También tenemos un teléfono que es el 800-320-188, también una forma rápida y segura. Y también tenemos una cuenta corriente del BBVA, la cuenta 1808. Fácil el número. Sí, además es el 18 de agosto, representa además una para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda, una fecha importante. Yo simplemente quisiera enfatizar que esta campaña no es un juego. Nosotros no ponemos una meta, ni hacemos campaña, ni buscamos recursos por buscar recursos. De verdad que los recursos que el Hogar de Cristo busca durante todo el año, y particularmente en esta campaña, son vitales para hacer el trabajo que hacemos,
para atender a esos niños, los jardines Sí. infantiles, para atender a las personas de calle, para atender a las personas con discapacidad mental, para atender en nuestras escuelas a los jóvenes. Para hacer ese trabajo necesitamos de recursos. Y esos recursos hoy día, más del 60% provienen de las donaciones. De las donaciones de personas que Claro que se sí. puedan sumar o no a esta campaña. Y de verdad que estamos en horas cruciales porque la campaña termina mañana. Claro. Y cómo hacer un llamado desde el corazón. De verdad, esto es una tarea que necesitamos abordarla como país. Ojalá que podamos involucrarnos todos y quienes nos están viendo también. Ya sabemos cuáles son las vías para donar. Verónica, muchas gracias por haber venido a CNN Chile y ojalá que la meta se cumpla mañana, este martes. No, muchas gracias a ustedes.